Ay, Señor, que eso sea la oración de nuestros corazones. Que entendemos que tú eres suficiente en cada área de nuestras vidas hoy. Que no hay nada más que este mundo puede ofrecer que puede llenar ese espacio que tenemos en nuestras almas. Que Jesucristo basta. Entregamos este tiempo en tus manos. Usar este mensaje que nosotros podemos salir de este lugar conociendo tu amor un poquito más. Conociendo tu corazón hacia nosotros un poquito más. Y que nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo, podemos reflejar esas verdades a un mundo perdido. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Tú puedes tomar tus lugares. Es un honor y un privilegio estar aquí predicando a ustedes. Yo obviamente no soy Pablo, soy Daniel, para los que no me conocen. Pablo estaba en la agenda para predicar hoy, pero este viernes pasado me llamó y me dijo que él no puede predicar hoy. Él se lastimó haciendo un ejercicio en el gimnasio con su espalda, entonces tiene un dolor tremendo, casi no puede caminar. Entonces, si puedes orar por él, que Dios le sana y que él puede tener la sabiduría de cómo manejar esta situación. Y para mí es otra confirmación que no debemos ir al gimnasio. Yo tengo un propósito cada nuevo año que no ir al gimnasio y hasta hoy estoy fiel a ese propósito. Entonces, pero sí, vamos a estar orando por él y por Michelle. Yo creo que es una situación, bueno, quizás difícil o worrisome, ¿no? Y justo hoy estamos empezando una nueva serie. Estamos empezando la serie en el libro de Efesios. Entonces, me encanta cómo Dios hace estas cosas porque Efesios es uno de mis libros favoritos. Si ustedes me conocen, seguro en una charla yo he hablado del libro de Watchman Nee, Sit, Walk, Stand, sentar, andar y estar firmes. Si no ha leído eso también es buenísimo. Pero ese libro está basado en el libro de Efesios. Y es como un libro que está dividido obviamente en dos partes, quizás tres, si tomas el patrón de Watchman Nee. Pero es un libro con mucha teología, pero también es muy práctico. Nos muestra el amor de Dios, cómo entender el Evangelio un poquito más y el poder del Espíritu Santo, y a la misma vez, a la segunda parte del libro, de la letra de Pablo, es cómo vivir el Evangelio. Y es muy útil para poner las cosas en perspectiva, en términos de dónde viene nuestro poder y cómo debería verse eso en nuestra vida diaria. Entonces, antes que empezamos con este libro, quiero darte un poquito de contexto de qué es la ciudad de Éfeso. Entonces, tenemos unos slides ahí, vamos a poner en la pantalla, que la primera nos muestra una mapa de el mundo antiguo, digamos. Y ahí le ves con esa flecha, Éfeso, que está en la mitad del mundo conocido en ese tiempo. Éfeso era una importante ciudad con mucha gente, ubicada en la costa occidental de Asia Menor, que hoy en día es Turquía, cerca del mar Egeo, o de Aegean Sea, y estaba en el medio de las principales rutas comerciales conectando Europa, Asia y Oriente Medio. Tenía un puerto grandísimo
que era un comercio, un centro de comercio, un centro de viajeros, de ideas, de movimientos religiosos y filosóficos. Esto también hizo que la ciudad fuera extremadamente rica. Éfeso también era la capital romana sobre esa área de Asia donde se encontraba el gobernador romano. Aquí es donde se administraba la justicia romana. Así que en este encrucijada de cultura y religión y riqueza y poder, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, decide dedicar una cantidad significativa de tiempo a enseñar, predicar y fortalecer una iglesia en Éfeso. Y vemos eso si lees a través del libro de Hechos, en Hechos capítulo 18 hasta 21. Vemos que él se queda en Éfeso durante 3 años, predicando, enseñando, haciendo milagros. Y la gente se estaba convirtiendo y cambiando sus vidas. Y muchos de ellos fue tan profundo que quemaron sus libros de magia y brujería que tenía un valor grandísimo. Tanto es así que el principal argumento en contra de Pablo fue que el efecto económico contra la venta de ídolos. Y vemos eso, quiero leer unos versículos en Hechos 19, 24 a 28. Dice esto: porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia en el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Entonces vamos a ver un poquito de quién es Diana o Artemisa en griego y por qué es tan importante esa diosa en esa época. Hay un templo, una imagen del templo de Artemisa. Este templo fue construido 3 veces. La primera fue destruida por un diluvio, la segunda fue destruida por un incendio. Y cada vez que fueran construidos era más grande y más gloriosa que la anterior. La última versión tardó 120 años en construirse. Y no sé si ustedes conocen los 7 maravillas del mundo. Esto es uno de los 7 maravillas del mundo. Este templo tenía 127 columnas, más de 60 pies de alto y 100 pies de ancho. Alrededor de un tercio de las columnas estaban esculpidas y cubierto de oro. Y aunque este templo se adoraba a muchos dioses, Artemisa o Diana, la diosa de la fertilidad, la diosa madre, era la deidad más importante en el siglo número 1. Entonces, en la próxima slide vemos unos ídolos de Artemisa o Diana. Y estos era específicamente lo que la gente en Éfeso estaba quejando, porque la gente no está comprando sus ídolos. Así que, como puede ver en Hechos 19, estaban muy orgullosos y celosos de su diosa, pero también preocupados por el impacto económico de este nuevo Dios llamado Jesús, ¿no? Porque no era, o sea, era común que una otra religión entraba a Éfeso y ellos, bueno, ok, otro Dios, está bien, podemos poner otra estatua aquí o podemos hacer un otro templo para tu Dios, buenísimo, está bien, tenemos un montón de dioses aquí.
Pero este Jesús no tenía estatuas para vender, ni un gran templo para adorarlo. Sus seguidores eran humildes. Ellos estaban cariñosos y generosos entre sí, lo que hace que sea difícil sacar dinero de ellos. Así que ellos provocaron a las masas, agarraron a los compañeros de Pablo, y todos los amigos de Pablo dijeron que no entran al centro porque ellos te van a matar. Y finalmente el secretario de la ciudad dice esto en Hechos 19:35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana o Artemisa y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Aquí vas a encontrar nuevas palabras en español, ¿ok? Porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, tú puedes ver aquí por un ejemplo el impacto de su religión, el impacto de su templo, el impacto de los dioses y cómo se movían la economía en ese día. Y después de este capítulo, vemos en capítulo 20, Pablo habla con los líderes de Éfeso, ya que está a punto de partir hacia Jerusalén, y él sabía a través del Espíritu Santo que en Jerusalén él van a ser encarcelado. Entonces, aquí es un poquito de lo que Pablo dijo a los líderes en Hechos 20, 28 a 32. Él dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no se perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de día y de noche no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderoso para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Entonces eso es Éfeso. Y al final del libro, al final de la Biblia, vemos en Apocalipsis Jesús escribiendo a las 7 iglesias, y una de esas iglesias es la iglesia en Éfeso. Y él dice en Apocalipsis 2, versículo 2 a 3, y dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y después vemos en el próximo versículo, sin embargo, la crítica de Jesús contra esa iglesia era que ellos han dejado su primer amor. Pero eso es más tarde, eso es en el futuro. Ahora estamos llegando al libro de Éfeso.
Y en el contexto de esto, Pablo se fue al Éfeso, él fue a Jerusalén, fue encarcelado. Él pidió a hablar con César, y el emperor de romano, y después fueron a Roma. Estaban sentados en arresto domiciliario por 2 años, y en este tiempo vemos las letras de Pablo a muchas de las iglesias, y esto es una de las letras de Pablo mientras que estaba esperando por su juicio. Entonces, ¿empezamos? Perfecto. Eso es el contexto. Capítulo 1, versículos 1 a 14. Eso es el enfoque de hoy. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros de esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto es la palabra de Dios. Así que Pablo estaba escribiendo a este pueblo, a esta iglesia de creyentes judíos y griegos, gentiles, de diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes estatus económicos. Y ellos están en medio de una ciudad pagana, una ciudad rica y poderosa, con templos enormes y estatuas gigantes, con filósofos y teólogos que han estudiado todas sus vidas debatiendo sobre el papel de sus dioses en la vida. Mientras que batallones de soldados romanos pasan por las calles. Y esos soldados son los mismos soldados que estaban estacionados en la casa de Pablo, mientras que esperaba su juicio para determinar si debe vivir o morir. Y estoy tratando de pensar, si yo estaba en los zapatos de Pablo, si yo estaba en su lugar, si yo escribiera una carta en esta situación, probablemente sonaría como: hola a todos, escuchan, mira, no sé, yo sé que las cosas se ven mal, pero está bien, no te preocupes, estoy bien, Dios tiene una razón para todo, seguro, obvio, pero siento un poquito como esto es una pérdida de tiempo, pero está bien, Dios está en control. Pero por favor sigue orando por mí y mis emociones.
Yo sé que nosotros como una iglesia en Éfeso queremos ser un poquito más grande, entonces estoy hablando con unos líderes romanos aquí que quizás podemos alquilar uno de los templos en la mañana de domingo, que tenemos una presencia mejor en la ciudad. Yo sé que es un poquito frustrante de ver miles y miles y miles de personas entrando al tiempo de Diana, pero está bien, no te preocupes. Seguro que cuando nosotros hacemos un anuncio de nuestra noche de alabanza o nuestro grupo de jóvenes, se comienza, eso va a cambiar todo, ¿ok? Bueno, gracias, con amor, Daniel. Pero no, eso no fuera la palabra de Pablo. Él no estaba centrado en las circunstancias, ¿no? No le teme al poder de la vida y de muerte del imperio romano. No tiene celo de la gloria y el esplendor de los dioses falsos o los templos grandes. ¿Qué importa? Él dice, alabado sea a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado todo en un sentido espiritual. Nos ha dado todo en un sentido espiritual. Este pasaje, para mí, cuando yo estaba preparando este mensaje, era un poquito difícil de dividir, porque en el griego original, esta es una gran oración continua. Pablo sigue y sigue sobre la belleza del Evangelio. Su mente estaba en cuán glorioso y digno es de alabanza de nuestro Dios y cuán maravilloso es ser bienvenido a su familia. Y no pare hasta el versículo 15. Y nosotros, como sus discípulos, deberíamos tener eso como un recordatorio diario, ¿no? Como cantamos ahora mismo, cuán satisfechos estamos con el simple hecho que somos hijos y hijas del Rey de Reyes. ¡Qué título! ¡Qué posición tan grande! Y nosotros cantamos, Jesucristo basta. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Bueno, la verdad es que quizás aquí digamos, sí, amén, amén, está bien. Pero después llega la hora del almuerzo y mientras que estamos comiendo el chipotle y estamos en el Instagram, olvidemos de todo. Ya nos lleva de nuevo a compararnos. Deja de hacer eso. Deja de comparar tu posición, deja de comparar tu gloria o circunstancias con otras personas. No hay comparación. Tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales que más necesitas. Y este pasaje, con lo que Pablo no está diciendo en su posición y circunstancia y la iglesia chiquito en Éfeso contra la grandeza de Diana y todo eso. Para mí, esto está diciendo que no mires a los reyes o los príncipes, los presidentes o vicepresidentes, los sacerdotes de ídolos falsos o los templos grandes, los centros comerciales o casinos, ministerios internacionales o megas iglesias. No piensas en las tierras y las casas y carros de los ricos, los yates y mansiones, los aviones privados. No importa. Todo se convierte en óxido. Todo se quema. Todo se tira a la basura. Pero ustedes han sido elegidos antes de la fundación de la tierra. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha, adoptados como hijos y hijas del Rey del universo. ¿Y cómo podemos tener eso? Por la redención a través de su sangre, perdonando nuestros pecados. ¿Y qué se logra con eso? Bueno, el plan desde el principio, la reconciliación entre el cielo y la tierra, un plan que se había establecido antes de la fundación de la tierra, para reconciliar la ruptura desde
el jardín de Edén para cerrar la brecha entre Dios y su creación. Y quizás nosotros es difícil porque este mundo físico es lo que sabemos, ¿no? Lo que tocamos, nuestra cuenta en el banco, eso como nosotros es real. Pero leyendo este pasaje, pensamos en todo lo que Dios nos ha dado. Sacando una cosa de este versículo, dice que nos ha dado su rica y gloriosa gracia, su sabiduría y conocimiento, revelando su voluntad, su herencia eterna y la presencia del Espíritu Santo para vivir en nosotros como garantía y poder para caminar en sus caminos, hasta que estemos en su presencia para siempre. Y por eso Pablo empieza esta carta con bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y alábalo más cuando te das cuenta que no hiciste nada para ganártelo. No hiciste nada. ¿Qué hiciste? Pablo sigue volviendo a esta idea de la soberanía de Dios sobre nuestra salvación. O sea, desde el primer versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿por la qué? La voluntad de Dios. Versículo 4, dice, Él nos escogió en Él. Versículo 5, Él nos predestinó para adopción conforme a su voluntad. Versículo 7, conforme a la riqueza de su gracia. Versículo 9, conforme a su propósito. Versículo 11, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y versículo 14, que nos has dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. No hay nada de que jactarse excepto de jactarse en Jesús. Amén. Y esta es la emoción que puedes escuchar a través de esta carta. Por eso él empieza con esto. O sea, Pablo no es como muchos de los líderes quizás que conoces hoy, como en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, súper aburrido. No, está diciendo, Jesús es nuestro Rey. Él nos ha dado todo. Él ha derramado su gracia hacia nosotros, nos ha adoptado en su familia, nos ha dado su espíritu y ha unido el cielo y la tierra. Eso es buenas noticias. ¿Y cómo podemos tener acceso a esto? Versículo 7, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y versículo 13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y quiero enfocar esta última parte del sermón en esa palabra redención. Significa pagar el precio por algo más. Y en el contexto de ese mundo, con la esclavitud, es Jesús pagando el precio por nuestras vidas como esclavos para entrar en su casa y luego adoptarnos como sus hijos. Es un escándalo. Pero ¿qué fue el precio? El precio por nuestra liberación del pecado y su castigo fue su muerte a cambio de nuestra vida. Y terminaré con esta historia. No sé si usted ha escuchado a C.S. Lewis, el autor que escribió el libro El león, la bruja y el ropero. Y si lo conoces en la historia, es muy lindo. Si tienes hijos chiquitos, es una buena idea de leerlo junto con él, o también tú puedes ver la película Narnia, ¿no? Así se dice, Narnia, ¿sí? Y en esa historia hay 4 hermanos.
Y ellos encuentran un lugar mágico, encuentran otro mundo a través del ropero. Pero uno de esos hermanos, su nombre es Edmund. Y él es el peor. Es malo, grosero, egoísta. Cuando leí ese libro por la primera vez, yo pensaba que él es un malcriado. Y él comienza a escuchar a la malvada bruja e incluso intenta convencer a sus hermanos para que la sigan. Y hay una batalla grande al final del libro, hay una batalla grandísima entre Aslan, que es el león, contra esta bruja. Y todas las criaturas de Narnia estaban ahí con tanta esperanza, con tanta emoción, porque el rey Aslan ha regresado. Pero justo antes de la batalla, Edmund, que es el peor personaje del mundo entero, traiciona al león Aslan y se une con la bruja. Y quizás cuando estás leyendo eso en ese punto estás pensando, bien, está bien, sal de aquí, nadie te quiere. Él no merece estar al lado de Aslan. Qué lástima si él después se reconoce su error, pero eso es su culpa. Y sabemos que eventualmente la bruja va a destruirlo, pero bueno, eso fue su decisión. Sal de aquí. Y justo antes de la batalla, Aslan se entrega a cambio de la vida de Edmund. Y ahí es cuando te das cuenta que yo soy Edmund. Que yo soy el pecador que traicioné a mi rey. Y el rey, la única esperanza de victoria, el ser más poderoso que existe, ha muerto voluntariamente en manos del enemigo a cambio de mi patética e indigna vida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué culpa deberíamos sentir! Si Dios realmente supiera lo miserable que soy, a cuántas personas ha lastimado, la egoísta que puedo ser, si supiera el peso de mi pecado, ¿por qué enviaría a su hijo a morir por mí? Y quizás estás en ese punto y estás pensando, bueno, está bien, déjame asumir mi propio castigo, es mi culpa. Pero dice, no, hijo, pagaré ese precio para ti. Pero yo me puso en esta situación, yo estoy aquí por mis propias decisiones. Y le dice, lo sé, pero puedo sacarte de ahí. Pero te van a matar, morirás. Y tú tendrás vida. Y la realidad de mi indignidad se multiplica por 100 veces más cuando te das cuenta de lo justo que es Él. Cuando te das cuenta cuán amoroso, misericordioso y generoso, cuán perfecto es Él. Y dio su vida para mí. Y ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de injusticia antes de un intercambio de prisioneros tan terrible en la historia de ser humanos. Esos sentimientos se van inmediatamente cuando ves el Rey resucitado. Y te das cuenta. Él se entregó por mí porque solo Él tenía el poder para vencer mi castigo. El Dios imparable nos ha resucitado, rescatado del abismo del infierno y ha roto las cadenas de
de pecado y de la muerte y sientes una esperanza más profunda que nunca antes había sentido. Y cuando piensas en sus promesas de vida eterna o de un reino celestial, su promesa de victoria sobre este mundo, de pronto se siente que es más que posible, es inevitable. No hay nada que pueda detenerlo. Y por eso podemos decir, alabado sea el Dios. Bendito sea Dios. Amén. Oremos. Padre, te alabamos hoy. Sabiendo que no hemos hecho nada para merecer tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu salvación. Que tú has hecho todo para rescatarnos. Y hoy te adoremos en la sencillez y la belleza del Evangelio. Señor, te pido que nosotros, como tu iglesia, que nosotros no perdemos nunca ese primer amor. Esa pasión del Evangelio. Esa emoción cuando pensamos en nuestro Rey. Pensamos en nuestro Padre. Y esa bendición que nosotros podemos decir, Padre. Aunque nosotros fuimos tu enemigo, esclavos en el pecado. Gracias por tu sacrificio. Gracias por esa cruz que derramaste tu sangre y tu vida. Quebraste tu cuerpo para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Y gracias que 3 días después ha resucitado y que nosotros hoy podemos confiar en las promesas que vemos en tus escrituras. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.